Mis padres exigieron que vendiera mi colección de coches de $1,8 millones para comprarle una casa a mi hermana desempleada. Así que moví los 12 coches a un lugar secreto en medio de la noche. Hoy, me envió un mensaje de texto desde su primer apartamento, pagado con su propio sueldo. Hola a todos. La historia de hoy les volará la cabeza, pero muy rápido. Si disfrutan de este contenido, pulsen el botón de suscripción. El canal ha estado un poco tranquilo últimamente, y su apoyo lo mantiene en marcha. Vamos a ello. Nunca pensé que escribiría una de estas publicaciones, pero aquí estoy a las 2 de la mañana, sentado en mi garaje rodeado de mis coches, tratando de procesar lo que acaba de pasar en la cena del domingo. Soy Michael, 28M, y necesito empezar con algo de contexto. He estado obsesionado con los coches desde que tenía 5 años, cuando mi abuelo me llevó a una exposición de coches clásicos. Mientras que otros niños coleccionaban cromos de béisbol, yo coleccionaba modelos a escala y ahorraba cada centavo para revistas de coches. Empecé a trabajar a los 14 años, cortando el césped, repartiendo periódicos, cualquier cosa legal, y cada dólar iba a una cuenta de ahorros etiquetada como coches de ensueño. Mis padres, Robert, 55M, y Patricia, 53F, pensaron que era lindo cuando era más joven. Se reían cuando me saltaba fiestas de cumpleaños para trabajar horas extras, o cuando comía ramen durante meses para ahorrar dinero. Michael y sus coches, decían, sacudiendo la cabeza con sonrisas divertidas. Mi hermana menor, Emily, 20F, ponía los ojos en blanco cada vez que hablaba de las relaciones de par en la cena. Esto es lo que no sabían. No solo estaba ahorrando, estaba aprendiendo. Me enseñé a restaurar coches viendo vídeos de YouTube y leyendo foros. A los 16 años, compré mi primer coche de proyecto, un Plymouth Barracuda de 1970 oxidado, por $800. Todos se rieron. Eso no es un coche. Es chatarra, dijo papá. Pero pasé 2 años reconstruyéndolo y lo vendí por $15,000. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía un don, no solo para la restauración, sino para ver el potencial donde otros veían basura. Seguí comprando, restaurando y vendiendo, reinvirtiéndolo todo. Cuando me gradué de la universidad con mi título de ingeniería, tenía un negocio paralelo que ganaba más que mi salario inicial. Ahora, a los 28 años, poseo 12 coches. No coches normales. Estamos hablando de un Dodge Charger R/T de 1969, un Plymouth Micuda de 1971, un Corvette de ventana dividida de 1963 y varios otros. La colección está valorada en aproximadamente $1,8 millones, aunque nunca la he tasado oficialmente porque no quiero que esa información salga a la luz. Estos no son solo inversiones para mí. Cada uno representa cientos de horas de mi trabajo, mi sangre, sudor y lágrimas genuinas cuando las cosas salieron mal. Vivo modestamente en una casa pequeña con un garaje grande. Conduzco un Honda Civic de 10 años a diario. No uso ropa cara ni tomo vacaciones lujosas. Mi felicidad viene de pasar los sábados debajo de un capó, sintiendo la satisfacción de devolverle la vida a algo hermoso, lo que me lleva a la cena del domingo. Mamá lo empezó casualmente, como siempre hace cuando quiere algo grande. Sabes, Michael, Emily ha estado mirando apartamentos, pero el mercado de alquiler es una locura ahora mismo. Asentí, tomando otro bocado de estofado. Emily ya me había mencionado esto. Se había graduado del colegio comunitario hace 6 meses con un título de asociado en marketing, pero aún no había encontrado un trabajo. Había estado viviendo en casa, lo cual estaba bien. Yo hice lo mismo después de la universidad. Realmente necesita su propio lugar, continuó mamá. Una mujer joven necesita independencia. El mercado debería enfriarse eventualmente, dije, tratando de mantenerme neutral. Fue entonces cuando papá dejó el tenedor. En realidad, hemos estado pensando. Tienes todos esos coches ahí parados. Si vendieras incluso la mitad de ellos, podrías comprarle a Emily una casa bonita. Estaría resuelta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como gases de escape. Miré a Emily, que de repente estaba muy interesada en su puré de patatas. Lo siento. ¿Qué? Logré decir. Tiene sentido, intervino mamá, con ese tono que usaba cuando ya había decidido algo.
Tienes más de lo que necesitas. La familia ayuda a la familia. Cuando estabas empezando, te dejamos usar el garaje gratis. Les pagué alquiler por ese espacio de garaje, dije lentamente. $800 al mes, ¿recuerdan? Eso no era nada comparado con lo que habría costado un espacio comercial, replicó papá. Y me mudé a los 22. He estado solo durante 6 años. Pero Emily necesita ayuda ahora, insistió mamá. Siempre puedes comprar más coches después. Estas son solo cosas, Michael. Emily es tu hermana. Volví a mirar a Emily. Finalmente me miró a los ojos, y lo vi allí, expectativa. Esperaba que hiciera esto. Todos lo hacían. Esos coches no son solo cosas, dije con cuidado. Son mi negocio, mi jubilación. Tu obsesión, interrumpió papá. Tienes 28 años, pasando cada fin de semana solo en un garaje. ¿Cuándo vas a madurar y pensar en alguien más que en ti mismo? La acusación golpeó como un puñetazo. ¿Egoísta? He trabajado desde que tenía 14 años. Nunca les he pedido ni un centavo después de la escuela secundaria. Pagué mi propia universidad, trabajando por las noches para restaurar coches y pagar la matrícula. Necesito pensar en esto, dije. ¿Qué hay que pensar? La voz de mamá se volvió aguda. Emily necesita una casa. Tienes los medios para proporcionársela. ¿Fin de la historia? No es tan simple. Es así de simple, dijo papá. ¿Sabemos lo que valen esos coches, Michael? Hemos visto los sitios de subastas. Podrías comprarle a Emily una casa y aún te sobraría mucho. Fue entonces cuando me di cuenta. Habían estado investigando. Habían estado planeando esto. ¿Cómo saben lo que valen mis coches?, pregunté. Mamá tuvo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzada. Emily nos ayudó a buscar algunos de los modelos en línea. Michael, estás sentado sobre casi $2 millones en activos mientras que tu hermana ni siquiera puede pagar el alquiler. Emily, me dirigí a mi hermana. ¿Es esto cierto? ¿Has estado investigando mi colección? Ella se encogió de hombros. Tenía curiosidad, y mamá me pidió que la ayudara. Quiero decir, no es normal, Michael, todo ese dinero ahí parado. No está solo ahí parado. Trabajo en esos coches constantemente. Tengo compradores interesados en varios de ellos, pero estoy esperando las ofertas correctas. Así es como me gano la vida. Tienes tu trabajo de ingeniería, señaló papá, que paga $75,000 al año. Los coches son como realmente construyo riqueza. Riqueza que estás acaparando, espetó mamá, mientras tu familia lucha. Emily vive en casa sin pagar alquiler. Señalé que eso no es exactamente luchar. Se merece su propio espacio, un comienzo real en la vida, respondió mamá. La mesa explotó. Papá me llamó egoísta e inmaduro. Mamá me acusó de preocuparme más por las máquinas que por la familia. Emily lloró diciendo que no la quería, que estaba eligiendo los coches por encima de mi propia hermana. Me fui. Conduje a casa en mi Civic, con las manos temblándome en el volante. Cuando llegué a mi garaje, me quedé allí mirando mis coches, viendo no solo metal y cromo, sino miles de horas de trabajo, de aprendizaje, de orgullo. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Actualización 1, 2 semanas después sabía que escalarían. Simplemente no esperaba que se movieran tan rápido. La mañana después de esa cena, empecé a hacer llamadas. Encontré una instalación de almacenamiento a 2 pueblos de distancia, con control de temperatura, alta seguridad, todo. Era caro, pero necesitaba un lugar que no pudieran encontrar. Alquilé 5 unidades bajo el nombre de una LLC y comencé la logística de mover 12 coches sin que nadie se diera cuenta. Me tomé una semana libre del trabajo, alegando una emergencia familiar, irónico, ¿verdad? Cada noche, a partir de las 2 de la madrugada, llevaba 1 o 2 coches a la nueva instalación. Contraté a una empresa de seguridad para transportar los más valiosos. Para el viernes, mi garaje estaba vacío excepto por las herramientas y mi Civic. El sábado por la mañana, estaba instalando nuevas cerraduras cuando escuché coches en mi camino de entrada. No solo 1, 3.
Mis padres, Emily y mi tío James, que es agente inmobiliario. Mi tía Linda también estaba allí, junto con mi prima Jennifer. Tenían una llave. Había olvidado que le había dado a mamá una llave de repuesto hace años para emergencias. Se dejaron entrar antes de que pudiera llegar a la puerta. Michael, llamó mamá. Hemos venido a hacerte entrar en razón. James encontró la casa perfecta para Emily, y necesitamos. Se detuvo en seco cuando vio el garaje vacío a través de la puerta de la cocina. La expresión de su rostro habría sido graciosa si no fuera tan aterradora. Pasó de la confusión a la comprensión y a la rabia en unos 3 segundos. ¿Dónde están?, exigió. ¿Dónde están qué?, pregunté, haciéndome el tonto. No te atrevas. ¿Dónde están los coches, Michael? Los vendí, mentí, todos, en una semana. No insultes mi inteligencia. Papá la empujó para entrar en el garaje como si los coches pudieran estar escondidos en algún lugar. El tío James lo siguió, incluso revisando detrás de los armarios de herramientas. Los moviste, dijo Emily en voz baja. Había estado en silencio hasta ahora, pero su voz era fría. Realmente los escondiste de nosotros. Son mis coches, dije. Puedo guardarlos donde quiera. Somos tu familia, gritó mamá, realmente gritó. Nunca había escuchado su voz alcanzar ese tono. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Cruel, me reí, pero no había humor en ello. Me emboscaron en la cena, exigieron que liquidara el trabajo de mi vida, y yo soy cruel. Te pedimos que ayudaras a tu hermana, dijo papá, con la voz peligrosamente baja, y en cambio, nos has mostrado exactamente qué tipo de hombre eres. El tipo que no será intimidado para regalar lo que ha ganado. Fue entonces cuando el tío James dio un paso adelante. Michael, seamos razonables. Encontré una hermosa casa de 3 dormitorios para Emily, solo $350,000. Esos son tal vez 2 de tus coches. Apenas lo notarías. Los movió para que no pudiéramos encontrarlos, interrumpió Emily. No le importa si termino en la calle. Vives con mamá y papá, señalé, sin pagar alquiler. Tienes un título. Puedes conseguir un trabajo. En esta economía, intervino la tía Linda. Ten algo de compasión. Trabajé en 3 trabajos durante la recesión para comprar mi primer coche, dije. Emily ni siquiera ha empezado a buscar trabajo. Aparentemente, eso fue lo incorrecto que se podía decir. Emily rompió a llorar, el tipo de sollozos teatrales que perfeccionó en la escuela secundaria. Mamá se apresuró a consolarla mientras papá se me acercaba. Vas a decirnos dónde están esos coches, dijo, y vas a hacer lo correcto. ¿O qué? ¿Ya no eres mi hijo? Las palabras deberían haber dolido. Hace un mes, me habrían destrozado. Pero al estar allí viendo a toda mi familia tratar de culparme y amenazarme para que me sometiera, me sentí libre. Está bien, dije. Está bien, ¿nos lo dirás? No. Está bien, ya no soy tu hijo. Por favor, salgan de mi casa. La explosión esta vez fue aún peor. Mamá me llamó desalmado. Papá dijo que estaba enfermo, que mi obsesión con los coches me había convertido en algo inhumano. Emily gritó que había arruinado su vida. El tío James trató de mediar, sugiriendo terapia familiar. La tía Linda grabó todo en su teléfono, diciendo que le mostraría a todos qué tipo de persona era yo. Llamé a la policía. Tuve que hacerlo. No se iban, y papá se estaba poniendo agresivo, empujándome, tratando de llegar a mi oficina donde pensaba que podría tener papeleo sobre las unidades de almacenamiento. 2 agentes se presentaron, los agentes Johnson y Martínez. Fueron profesionales, tranquilos, y cuando expliqué que les había pedido a todos que salieran de mi propiedad y se negaban, dejaron claro que mi familia tenía que irse. Esto no ha terminado, dijo papá mientras el agente Johnson lo escoltaba afuera. Sabemos que tienes esos coches en algún lugar. La familia no se hace esto entre sí. Mamá sollozó al irse. Emily no dijo nada. Simplemente me miró con tanto odio que realmente di un paso atrás. Después de que se fueron, el agente Martínez se quedó un poco más. Las disputas familiares son duras, dijo.
Es posible que quieras considerar la posibilidad de instalar cámaras de seguridad y cambiar todas tus cerraduras. Instalé cámaras esa tarde, cambié todas las cerraduras, incluyendo los cerrojos, instalé un sistema de seguridad, abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente y moví todo mi dinero. Cambié todas mis contraseñas. Me aseguré de que el papeleo de mi LLC fuera irrefutable. Luego me senté en mi garaje vacío y me pregunté si acababa de cometer el mayor error de mi vida. Actualización 2, un mes después el acoso comenzó de inmediato. Primero, fueron las llamadas, 20, 30 veces al día. Cuando bloqueé sus números, usaron otros teléfonos, amigos, compañeros de trabajo, familia extendida. De repente, todos tenían una opinión sobre mi egoísmo. Los mensajes de texto eran peores. Emily me envió fotos de personas sin hogar con subtítulos como, "Este seré yo gracias a ti". Mamá envió versículos bíblicos sobre honrar a tu padre y a tu madre. Papá no envió nada más que variaciones de, "Estoy decepcionado de ti". Luego vino la campaña en las redes sociales. Emily publicó una historia triste en Facebook sobre cómo su hermano eligió los coches por encima de la familia. No usó mi nombre, pero todos lo sabían. La publicación se volvió mini viral en nuestra comunidad. Tenía vecinos evitando el contacto visual, compañeros de trabajo preguntando si estaba bien y viejos amigos de la escuela secundaria contactándome para decirme que era un monstruo. Mi prima Jennifer, la que había estado grabando en mi casa, publicó el vídeo, editado, por supuesto. Me mostró llamando a la policía a mis padres ancianos, tienen 50 y tantos años, y a mi hermana desesperada que vestía jeans de diseñador. Los comentarios fueron brutales. Pero la peor parte fue la investigación. 2 semanas después de que los echara, un hombre apareció en mi puerta, un investigador privado contratado por mis padres para encontrar mis coches. En realidad, fue amable al respecto. Dijo que veía este tipo de cosas a menudo, familias peleando por bienes. Solo voy a decirles que no pude encontrar nada, dijo después de que le explicara la situación. Pero contratarán a alguien más. La gente se vuelve loca por el dinero. Tenía razón. Contrataron a 2 investigadores más. Llamaron a todas las instalaciones de almacenamiento en un radio de 100 millas. Hicieron que Emily creara un perfil de citas falso para coincidir conmigo y tratar de obtener información. Se pusieron en contacto con mi compañía de seguros fingiendo ser yo, tratando de obtener las direcciones donde estaban registrados mis coches. Fue entonces cuando supe que tenía que volverme más oscuro. Consulté a una abogada, Barbara Chen, que se especializaba en derecho de familia y protección de activos. Era brillante e implacable. Tus padres no tienen ningún derecho legal sobre tus bienes, dijo. Pero te están acosando. Podemos obtener una orden de restricción contra tus padres. Están tratando de robarte, Michael. Están contratando investigadores, suplantándote, acechándote. Este no es un comportamiento familiar normal. Tenía razón. Solicité órdenes de restricción contra mis padres y Emily. La audiencia fue brutal. Se presentaron con su propio abogado, pagado con la liquidación del 401k de mi padre, lo descubrí más tarde. Intentaron argumentar que había robado propiedades familiares, que los coches eran parcialmente suyos porque había usado su garaje hace 6 años. El juez no se lo creyó. Concedió las órdenes de restricción. Mi familia no podía acercarse a menos de 500 pies de mí, mi casa o mi lugar de trabajo. No podían contactarme directamente ni a través de terceros. Cuando salíamos del juzgado, Emily rompió la orden de inmediato, corriendo para gritarme. Espero que mueras solo con tus estúpidos coches. El alguacil la arrestó en el acto. Pasó una noche en la cárcel y recibió servicio comunitario. Fue entonces cuando las cosas se pusieron tranquilas. Demasiado tranquilas. Me concentré en mi trabajo, tanto en mi trabajo diario como en mis coches. Conducía a la instalación de almacenamiento en momentos aleatorios, sin crear nunca un patrón. Pasaba horas trabajando en mi Plymouth de 1971, perdiéndome en un ritmo familiar de restauración. Pero también estaba solo. La familia que había perdido no había sido perfecta, pero había sido mía. Acción de Gracias llegó y se fue. Comí un sándwich de pavo en mi garaje. Se acercaba la Navidad y me preguntaba qué estaban haciendo.
Luego, la semana pasada, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo contestar. Era la amiga de Emily, Melissa. No cuelgues, dijo rápidamente. Emily no sabe que estoy llamando. Necesito decirte algo. Tienes razón. Emily no ha estado buscando trabajo. Ha estado esperando que cedas. Tus padres la han estado consintiendo durante años, y esto de la casa fue idea de ellos, no suya. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque ha estado alardeando de ello, de cómo va a derribarte eventualmente, de cómo la presión familiar te hará ceder. Se ha estado riendo de ello con su novio. Emily ha tenido un novio durante 2 años. David, trabaja en tecnología, gana buen dinero. Están planeando mudarse juntos, pero Emily quería una casa gratis primero. Pensó, ¿por qué pagar por algo que podría culparte para que lo proporcionaras? Colgué. No sabía si Melissa estaba diciendo la verdad o si esta era otra táctica de manipulación, pero no importaba. Había tomado mi decisión. Actualización 3, 3 meses después todo cambió debido a un artículo de periódico. El periódico local hizo un reportaje sobre jóvenes emprendedores, y de alguna manera descubrieron mi negocio de restauración. La reportera, Nancy Williams, había estado siguiendo mi trabajo durante años sin que yo lo supiera. Rastreó a las personas que me habían comprado coches, documentó las transformaciones, incluso encontró fotos de antes y después. El artículo se titulaba El millonario mecánico, como Michael Thompson, de 28 años, construyó un imperio, un coche clásico a la vez. Detallaba todo, mi inicio a los 14 años, las miles de horas de aprendizaje, las inversiones cuidadosas, las restauraciones espectaculares. Había entrevistas con clientes satisfechos, fotos de mi mejor trabajo, incluso una barra lateral sobre el creciente valor de los coches clásicos como inversiones. El artículo salió en línea un martes. Para el miércoles, mi teléfono estaba sonando sin parar, pero no con dramas familiares. Los coleccionistas querían contratarme. Los museos querían exhibir mis coches. Un servicio de streaming quería discutir un programa de restauración. Pero la mejor llamada llegó el jueves por la mañana. Michael, soy Emily. Casi colgué. Estaba violando la orden de restricción al llamar. Espera, por favor. Estoy en la estación de policía. Voy a entregarme después de esta llamada, pero tenía que hablar contigo primero. Tienes 30 segundos. Conseguí un trabajo. En realidad, he tenido un trabajo durante 2 semanas en una firma de marketing en el centro. El pago no es excelente, pero es un comienzo. Y me han aprobado para un pequeño apartamento. Nada lujoso, pero es mío. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque al leer ese artículo, Michael, no lo sabía. Ninguno de nosotros sabía lo duro que trabajabas. Mamá y papá siempre lo hicieron sonar como si tuvieras suerte, como si los coches simplemente cayeran en tu regazo. Pero al ver todo expuesto así, 14 años de trabajo sin parar. No dije nada. He sido horrible, continuó, con la voz quebrada. Dejé que mamá y papá me convencieran de que tenía derecho a lo que habías construido. Estaba tan celosa. Tú tenías todo el éxito, y yo todavía vivía en casa. Pero nunca trabajé por ello. No como tú lo hiciste, Emily. Voy a terapia, y voy a hacer algo de mí misma sin la ayuda de nadie. Quería que lo supieras. Colgó. 1 hora más tarde, recibí una llamada de la policía confirmando que se había entregado por violar la orden de restricción. No presenté cargos. El artículo también tuvo un efecto inesperado en mis padres. Sus amigos lo leyeron. Sus compañeros de trabajo lo leyeron. Todos lo leyeron. De repente, la narrativa cambió. No eran los padres luchadores con el hijo egoísta. Eran los padres codiciosos que intentaban robar los bienes ganados con esfuerzo de su hijo exitoso. El jefe de papá lo llamó para discutir el artículo inquietante sobre él tratando de obligar a su hijo a liquidar un negocio legítimo. El club de lectura de mamá la desinvitó. El club de campo suspendió su membresía en espera de revisión. El tío James me llamó la semana pasada, no para acosarme, sino para disculparse. No entendí, dijo.
Tus padres lo hicieron sonar como si te hubieras topado con el dinero. Pensé que estabas siendo terco sobre compartir una ganancia inesperada. Pero Michael, construiste algo increíble. Lo siento por haberme involucrado. En cuanto a mí, estoy mejor de lo que esperaba. La publicidad del artículo en realidad ha ayudado a mi negocio. He aumentado mis precios de restauración, y la gente está feliz de pagarlos. Estoy reservado hasta los próximos 18 meses. También he empezado a salir. Se llama Sara, y es una ingeniera mecánica a la que le encantan los coches tanto como a mí. Nos conocimos en una exposición de coches clásicos. Estaba exhibiendo un Camaro de 1967 que había restaurado ella misma. No sabe sobre el drama familiar, y lo mantendré así por ahora. El domingo pasado, conduje a la instalación de almacenamiento para mi rutina de mantenimiento semanal. Los 12 coches estaban allí, brillando bajo las luces, el Charger R/T de 1969 que pasé 3 años perfeccionando, el Corvette de ventana dividida que había salvado de un depósito de chatarra, el Hemi Cuda que había tardado 6 meses solo en conseguir las piezas correctas. Pasé mi mano por el capó del Charger, recordando lo que había dicho mi padre, que estas eran solo cosas. Se equivocaba. Eran la prueba de que un chico de 14 años con un sueño podía construir algo extraordinario a través de nada más que determinación y trabajo duro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Casi lo borré, luego vi que era una foto. Era Emily de pie frente a un pequeño edificio de apartamentos, sosteniendo una llave. El mensaje decía, primer mes de alquiler pagado con mi primer sueldo. No es mucho, pero es mío. Gracias por mostrarme que ganarse algo uno mismo es la única forma que importa. Borré el mensaje. La orden de restricción todavía estaba en vigor, y no estaba listo para reconstruir ese puente. Tal vez algún día, pero no ahora. Pero sí sonreí porque finalmente entendió lo que había sabido todo el tiempo: nadie puede robar lo que no puede encontrar, y nadie puede quitarte lo que realmente has ganado. Los coches estaban seguros. El negocio estaba prosperando. Y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Mi familia había tenido razón en una cosa. Había estado obsesionado con mis coches. Pero se habían equivocado sobre por qué. No se trataba del dinero o el metal. Se trataba de la prueba de que alguien que empieza con nada más que determinación puede construir algo que nadie puede quitarle. Cuando cerré la unidad de almacenamiento y me dirigí a casa, mi teléfono sonó. Sara, preguntando si quería cenar y hablar sobre el Mustang Fastback del 68 que había encontrado en línea. Absolutamente, dije, ya imaginando las posibilidades de restauración. Déjame contarte lo que creo que podríamos hacer con él. La vida era buena, diferente de lo que había planeado, más solitaria en algunos sentidos, pero auténtica. Había aprendido que la familia no siempre son las personas que comparten tu sangre. A veces son las personas que comparten tus valores, que entienden que lo que construyes con tus propias manos es sagrado. La colección estaba segura, el negocio era mío y el futuro estaba tan abierto como un tramo limpio de carretera sin límite de velocidad. Haría ese viaje solo en lugar de tener pasajeros que robarían las llaves. Porque al final, lo más valioso que había protegido no eran los coches. Era mi derecho a decidir qué hacer con lo que había ganado, y eso es algo que ninguna investigación, ningún viaje de culpa y ninguna presión familiar podrían encontrar nunca en una unidad de almacenamiento. Era mío y solo mío, tal como debería ser. Reflexiones finales, mirando hacia atrás, a veces me pregunto si podría haber manejado las cosas de manera diferente, tal vez haber sido más diplomático, más comprensivo. Pero luego recuerdo las miradas en sus rostros cuando exigieron mis coches, no pidiendo, no solicitando, sino exigiendo como si tuvieran derecho a años de mi trabajo. Recuerdo a Emily investigando mi colección a mis espaldas, a mis padres contratando investigadores privados, las órdenes de restricción que se hicieron necesarias solo para vivir en paz. No, lo manejé de la única manera que pude haberlo hecho, porque en el momento en que hubiera mostrado debilidad, me habrían limpiado como buitres en la carroña. Los coches todavía están en almacenamiento. Los visito regularmente, a veces trayendo a Sara. Ella lo entiende, el orgullo en la restauración, la satisfacción de la preservación. De hecho, estamos trabajando en un proyecto juntos ahora, un Mustang del 68 que necesita que se reemplace todo,
pero tiene buenos huesos. Emily todavía está trabajando en la firma de marketing. Lo sé porque Bárbara, mi abogada, vigila para asegurarse de que se esté cumpliendo la orden de restricción. Aparentemente le está yendo bien, obtuvo una promoción el mes pasado. Bien por ella. Mis padres se jubilaron anticipadamente. El jefe de papá dejó claro que la publicidad no era buena para la empresa. Vendieron su casa y se mudaron a Florida. Enviaron un último mensaje a través de su abogado diciendo que me habían sacado de su testamento. Me reí. Ya habían gastado mi supuesta herencia tratando de robar mis bienes reales. A veces, tarde en la noche en el garaje, pienso en esa cena del domingo que lo inició todo. ¿Cuán diferente sería la vida si simplemente hubiera dicho que sí? Si hubiera vendido un par de coches, ¿le hubiera comprado a Emily su casa, mantenido la paz? Sería más pobre, obviamente, pero no solo financieramente. Habría sacrificado mi integridad, mi autonomía, mi derecho a los frutos de mi propio trabajo. Habría sentado un precedente de que mi trabajo, mi pasión, mis logros eran propiedad comunitaria para ser distribuida a discreción de la familia. ¿Y Emily? Todavía estaría esperando la próxima limosna en lugar de construir su propia vida. No, tomé la decisión correcta, la única decisión realmente. La colección que nunca encontrarán no se trata solo de coches. Se trata de respeto propio, límites y el derecho fundamental a decir no, incluso a la familia, especialmente a la familia porque la familia que realmente te ama no intenta robar lo que has construido. Lo celebran, lo respetan, y tal vez, si son realmente especiales, piden dar un paseo en él. Sara me preguntó la semana pasada si alguna vez los extraño. Le dije la verdad, extraño a quienes pensé que eran, no a quienes realmente son. Me apretó la mano y dijo, bueno, tienes una nueva familia ahora, el tipo que eliges. Se refería a la comunidad automotriz, nuestro grupo de entusiastas de la restauración que se reúnen todos los sábados para trabajar en proyectos y compartir conocimientos, personas que entienden el valor del trabajo, que respetan la propiedad, que nunca soñarían con exigir los logros de otra persona. Pero creo que también se refería a nosotros, ella y yo construyendo algo juntos, un coche restaurado a la vez. Eso vale más que cualquier colección. Pero no te preocupes, todavía no voy a vender los coches. Están escondidos, seguros y míos, tal como debería ser.